existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ya saben que si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro ejercicio cotidiano de radio. De 14 a 16, de lunes a viernes, de enero a diciembre, aquí en la AM 530, somos radio, siguiendo aquella vieja idea de Eve Bonafini, lo viejo funciona, respecto a que, al fin y al cabo, la radio termina funcionando en los teatros de la mente. Nosotros creemos posible combinar nuestras respectivas imaginaciones. Nosotros imaginamos, ojalá el poder esté en la imaginación alguna vez, un programa de radio diferente, que en la era del streaming, gracias a todos los que ven la transmisión en el canal de YouTube de la M530 o más tarde entran y consumen nuestros contenidos, la radio es algo más que sonido e imagen. Si le metemos imaginación es evocación también. A veces esa evocación nos dispara a nosotros otro tipo de imágenes que no son las de los planos de las cámaras, sino las que tenemos adentro. Es difícil escuchar a Eve o mencionar a Eve sin pensarla, sin pensar en su imagen, en su pañuelo, en sus labios pintados. Es difícil mencionar a Gardel sin que nos vengan las fotos del pasado o las imágenes del pasado, o escuchemos su voz aunque su voz no esté sonando. Si nosotros nos predisponemos desde la imaginación a abrir las puertas de la percepción, las experiencias pueden ser diferentes, y como de experiencias diferentes se trata la vida, les proponemos este trato. Ahora que tal vez somos más que nunca aquí en la M530, después les contamos las novedades técnicas, y a nosotros nos parece importante poner todo esto que significa hoy la radio, todos los elementos que convergen en un programa de radio, a favor de una agenda propia. Porque he aquí el asunto dramático de la comunicación en el mundo. ¿Quién plantea las agendas? ¿De qué están hablando los medios de comunicación? ¿En cuánto se parece lo que hablan los medios de comunicación, lo que reflejan, lo que cuentan, lo que inventan, a las necesidades de su público? Y entonces nos encontramos ahí con un asunto importante para nosotros. ¿Qué comunicamos y para quién comunicamos? Y nosotros creemos que dentro del marco de la guerra de culturas que atraviesa la humanidad casi desde siempre, los empáticos y los no empáticos, los que quieren mejorar las cosas y los que van a perpetuar el orden vigente porque se ven favorecidos por él, estamos seguros de que pertenecemos a este lado de las cosas y jamás al otro, y por ende no debemos caer en la trampa que nos tienden de tratar la agenda de ellos. La agenda debe ser la nuestra, los puntos de vista deben ser propios, y tal vez en esta dilucidación de qué agenda tratar nos va una parte del futuro de la propia humanidad, porque aún la comunicación contrahegemónica muchas veces pisa el palito y gasta palabras, salivas, imágenes, sonido, tiempo en aquello que luego se diluirá rápidamente, aquello que llaman la noticia. Y en cambio, las cosas profundas, los medios de comunicación son también medios de formación, es reemplazada rápidamente por la fruslería que vence como un yogur en un supermercado. En Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940, nació uno de los escritores que más le gustaba a Eve Bonafini. De hecho, solía leerles a distintas personas los textos del hombre que conocimos como Eduardo Galeano. El Eduardo Galeano que escuchamos, que consumimos, que vemos, fue el producto final de su propia formación, que fue muy interesante, como dibujante, como escritor. Uno diría que como historiador aficionado. Eduardo Galeano fue formándose a sí mismo con la salida del trabajo en los medios de comunicación, el periodismo gráfico como un modo de llevar adelante su propia vida. Era un tipo muy amigo de sus amigos y muy afecto a narraciones que con el tiempo fue perfeccionando, de tal manera que tuvo una obra literaria muy grande que incluyó un mega éxito
las venas abiertas de América Latina, que terminó influyendo sobre la historia y sobre el modo de contarla y sobre los líderes políticos de una manera muy interesante por su experiencia, por su trabajo en la comunicación, en el periodismo en Uruguay y en la Argentina también. Galeano tuvo la oportunidad además de vincularse a grandes líderes de la historia, incluyendo ahí, entre otros, al Che Guevara y a Salvador Allende, incluyendo ahí a Perón y a Eve Bonafini. Tuvo relaciones, entrevistas, pudo narrar cosas sorprendentes al respecto, y básicamente el modo y la forma de narrar, completamente novedosos para la comunicación, hicieron de él uno de los grandes. Cuando Madres de Plaza de Mayo cumplió sus primeros 20 años en un trabajo de producción de Emilio Cartoy Díaz, una serie de figuras muy importantes dijeron o hicieron sus magias para dedicarles esas magias a las madres. En el caso de Galeano, dijo un pedacito de su famoso texto Derecho a Soñar. Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza: si todavía estamos ahí, ya seremos gente del siglo pasado. Peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Pero aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948, pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Las ideas claras, el lenguaje diferente, una voz, una entonación, digamos un estilo por demás distintivo. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. La colombiana Liliana Montes, con salir de pobres, cantando un extraordinario texto de Galeano llamado Los Nadies. Pronto, la buena suerte, que llueva cántaros, la buena suerte. Eduardo fue un escritor muy exitoso, prolífico y exitoso. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Con mucho público, no solo en su Uruguay natal y en Argentina, su país más cercano, casi que su otra casa, sino también en España, en México, en Colombia. Los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ninguno, ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodido, re jodidos. Los dueños de nada. Los dueños de nada, los nadies, los que suelen valer menos que la bala que los mata. A veces Eduardo Galeano tenía esa cosa artística de contar de manera muy simple cosas bastante complejas. No profesan religión sino superstición. Tal vez estoy citando una idea de Charles Bukowski sobre la diferencia entre el artista y el intelectual. Él era un intelectual, pero no complejizaba las cosas simples, sino que simplificaba las cosas difíciles. Respecto a la costumbre de Eve Bonafini de andar por el mundo con un librito de Galeano, con un libro, con una obra de Galeano, y muchas veces compartirla con personas que a lo mejor nunca habían leído, pero que se quedaban escuchándola a Eve. Esta es la narración de Eve Bonafini, de Eduardo Galeano, La muerte de Evita. Hoy es un día para recordar a alguien que hizo tanto bien a nuestra patria. Y voy a leer algo que escribió Galeano, que es un escritor que quiero mucho y que siempre escribe cosas tan lindas. Aunque sea de esto que es tan triste,
le da belleza también a la muerte. La muerte de Evita, por Eduardo Galeano. Viva el cáncer, escribió alguna mano enemiga en un muro de Buenos Aires. La odiaban, la odian los bien comidos, por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafía, hablando, y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta, o a lo sumo para actriz de melodramas baratos. Evita se había salido de su lugar. La querían, la quieren los malqueridos. Además, Evita era el hada rubia que abrazaba al leproso y al haraposo y daba paz al desesperado, el incesante manantial que prodigaba empleos, colchones, zapatos, máquinas de coser, dentaduras postizas, ajuares de novia. Sí, ajuares de novia. Los míseros recibían estas caridades desde al lado, no desde arriba. Aunque Evita luciera joyas despampanantes y en pleno verano ostentaba abrigos de bisón. No es que le perdonaban el lujo, se lo celebraban. No se sentía el pueblo humillado, sino vengado por sus atavíos de reina. Era una reina. Ante el cuerpo de Evita, rodeado de claveles blancos, desfila el pueblo llorando. Día tras día, noche, 3 noches, la hilera de antorchas. Una caravana de 2 semanas de largo. Los señores de la tierra suspiran ataviados los usureros y también los mercaderes. Muerta Evita, el presidente Perón es un cuchillo sin filo. Eva vive para todos nosotros para siempre y es un ejemplo de vida para seguir. Muy difícil, pero es un ejemplo de vida para seguir. ¿Ustedes recuerdan, porque son hechos más o menos recientes, que un día en una cumbre de presidentes, cuando el por entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo estar muy interesado en cambiar una parte del piné de las relaciones de su país con América Latina, el comandante bolivariano Hugo Chávez le entregó una versión en inglés de Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano? Le dijo: Barack Obama, si usted está tan interesado en mejorar las relaciones estadounidenses con América Latina, lea este libro. Eso, a su vez, disparó un fenómeno de ventas de la edición en inglés de Las venas abiertas de América Latina, que, vaya curiosidad, a Galeano no le caía al final de su vida tan simpático, porque era un libro que para él se situaba en su propio pasado como escritor, que lo había hecho importante, que lo había hecho, si se quiere, famoso, que lo había hecho influyente, pero que ya no reflejaba la métrica con que quería narrar. Aquí, en el año 2004, en una conferencia dictada en Italia, Eduardo Galeano habla de ese extraño dictador que fue Hugo Chávez, que siempre gobernó por voto mayoritario en Venezuela. El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela. En el teatro, en el gran teatro del bien y del mal, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios. Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Hugo Chávez es un dictador, es un extraño dictador, sin embargo. Ganó 8 elecciones en 5 años y ahora, recientemente, en el referéndum, fue el primer presidente en la historia de la humanidad que puso su cargo a disposición de la gente y ganó 6-4
El 6-4, 60% contra 40%, en unas elecciones a las que yo asistí como observador, y puedo dar testimonio de que fueron elecciones transparentes, donde por primera vez se logró evitar que votaran los muertos, que en Venezuela tenían la mala costumbre de votar. Entonces Venezuela es un país extraño donde ocurre esto y al mismo tiempo uno asiste a las denuncias por la falta de libertad de expresión. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice: aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama: aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario: aquí no hay libertad de expresión. Hubo un solo medio de comunicación clausurado en Venezuela en los últimos 5 años, el Canal 8 de televisión, pero no fue clausurado por Chávez, sino por estos demócratas que tomaron el poder a través de un golpe de Estado durante 48 horas, y en esas 48 horas cerraron todo, cerraron la Asamblea General, anularon la Constitución, o sea, extraña dictadura y extraños demócratas, ¿no? Sí, yo creo que hay ahí un divorcio ejemplar, el divorcio entre la realidad real y la realidad virtual que los medios muestran como única realidad posible. ¿Y cuál es la explicación de eso? Muy sencillamente, les cuento que en Venezuela había 5 millones de personas sin derechos cívicos, porque no tenían documentos, y los hijos no podían ir a las escuelas porque no tenían partida de nacimiento. Eso es lo que Chávez está cambiando, porque en pleno paraíso petrolero, en lo que se llama la Venezuela saudí, había 1,5 millones de analfabetos que ahora se están alfabetizando. Y esto explica la furia de los grandes medios llamados de comunicación que incomunican a la gente, de comunicación incomunicante. Y también explica el resultado de esta elección y de las elecciones anteriores, porque hay un pueblo que resume su actitud de perfecta manera a través de la frase que dijo un venezolano pobre que fue encuestado recientemente. Sí, que es más expresiva que cualquier discurso. Dijo: yo no quiero que Chávez se vaya porque no quiero volver a ser invisible. Poner su propio aparato de comunicación al servicio de las ideas. No voy a abundar sobre la actualidad, pero ¿cuánta actualidad? Joan Manuel Serrat cantando La mala racha, letra de Eduardo Galeano. Es bueno decir que muchísima gente conoció a Eduardo Galeano en programas de televisión, tanto como invitado de los programas a hacer lo suyo, siempre con buen gusto y solvencia. Nadie dijo mejor que Eduardo Galeano los textos de Eduardo Galeano, como en programas propios. Cuando el Canal Encuentro era el Canal Encuentro, Eduardo Galeano tenía un programa en que además podía explayarse sobre sus textos clásicos y llevar la agenda de un texto por cada día del año. Una idea que partió o se convirtió también en uno de sus libros finales. Los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, de dialogar con él, sabemos, y eso se refleja mucho en su obra, que fue, como Osvaldo Soriano, como Roberto Fontana Rosa, como Juan Sasturain, un escritor, un intelectual, un hombre de la cultura interesadísimo por el fútbol. Y no por el negocio del fútbol, sino por la expresión cultural que el fútbol resulta. Al respecto tiene trabajos ejemplares. Cuando en Rosario, la tierra de Fontana Rosa, hicimos hace unos años un espectáculo de homenaje al Che Guevara al cumplirse 90 de su nacimiento, incluimos una historia de Eduardo Galeano, que es una historia de cierto filo. Cuenta qué pasó cuando se atrevió en Cuba, en la Cuba revolucionaria, a sugerir en tono de broma
él no lo entendió así, al Che Guevara, que por jugar al béisbol, estamos compartiendo una imagen del Che jugando al béisbol en la transmisión de streaming de la M530 a través de YouTube, él era un traidor. Cuando el Che abre la puerta del despacho, dice, los uruguayos, yo entro antes que los otros y le planto en la cara un ejemplar del Granma, del diario cubano. Ahí estaba, en primera página, él con un bate de béisbol. Entonces le meto el diario en la cara y le digo, traidor. Al principio se quedó así, después le vino un ataque de risa que no podía parar. Y me dio un abrazo, me dijo, te entiendo, traidor, evidente, con un bate de béisbol. ¿Cómo era posible? Y cuando se terminó de reír me dijo, es la primera vez que alguien me llama traidor y sigue vivo. ...1973, Santiago de Chile, la Casa de Allende. Antes que el Palacio Presidencial, han bombardeado la Casa de Allende. Tras las bombas, los militares entraron aniquilando lo que quedaba. A bayonetazos se embistieron contra los cuadros de Mata, Guayasamín y Portocarrero, y a golpes de hacha reventaron los muebles. Ha pasado una semana. La casa es un basural. Brazos y piernas de lata de las armaduras que adornaban la escalera yacen desparramados por ahí. En el dormitorio, un soldado ronca, durmiendo la mona a pata suelta, rodeado de botellas vacías. En el living se escuchan quejidos y jadeos. Allí todavía está de pie, todo descuajaringado, pero de pie, un gran sillón amarillo. Sobre el sillón, la perra de los Allende está pariendo. Los cachorritos, ciegos todavía, le buscan el calor y la leche. Ella
igual a otro fuego. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros fuegos arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Néstor Kirchner fue uno de esos fuegos y será difícil apagarlo. Así que aquí, recordando lo que no se apaga, los fuegos vivos, estamos celebrando, aunque él no está en este mundo, el cumpleaños 85 de Eduardo Galeano. Marta Gómez y Gaddafi Núñez, a partir del mundo de Eduardo Galeano, y los fueguitos que son eternos como los abrazos, nos ayudan a completar uno de los tantos retratos posibles.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:36, Marina Glesser, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Polimeni, ¿cómo andás? Bien, ¿fue al cine anoche? Fui a ver La Mujer de la Fila, efectivamente, que protagoniza Natalia Oreiro junto a Amparo Noguera, dirigida por Benjamín Ávila, producida por Mostracine. Después de ver Infancia Clandestina, creo que Benjamín Ávila es uno de los grandes directores de cine. No es su única película de cine argentino contemporáneo. No es su única película ni su única obra, pero siempre recuerdo con Natalia Oreiro de coprotagonista o de protagonista esa enorme película suya. Gran película, ahora se vuelve a lucir Natalia Oreiro, creo sin exagerar, en su mejor papel. Qué bueno. En esta actriz que es y que hace este personaje tan conmovedor. Es una película muy necesaria que habla de esa falta de humanidad que hay en los sistemas penitenciarios acá en Argentina, sobre todo con la gente que está afuera de la cárcel, ¿no? Y que también está condenada al tener un familiar preso. Cómo es ese cuidado que en general recae también sobre las feminidades, sobre las mujeres, y cómo es la sociedad en función de ese punitivismo, que es para repensar si es que viene una reforma del Código Penal, porque debería ya tener una reforma del Código Penal hoy por hoy la sociedad. Así que valoro mucho La Mujer de la Fila, porque bueno, en este sentido el cine está pasando por un momento muy dramático. Sí, dramático y también desregulado, ¿no? De cómo son los sistemas de producción de nuestro cine nacional y cómo es un sálvese quien pueda, medio un poco manotazo de ahogado. Esta película está basada en hechos reales. Y se estrena en las salas de cine comerciales. Mañana mismo. Así que vayan al cine porque el primer fin de semana es cabal, viste que es muy importante que vayan a ver cine nacional el primer fin de semana que se estrena. Es verdad, porque eso ayuda a mantener a la película en cartelera. Suponemos que con Natalia Oreiro al frente del elenco y una historia impactante, la película tendrá su propio recorrido comercial importante. Tal vez mi cabeza hizo un link entre Eduardo Galeano, uruguayo, pero muy querido aquí, y Natalia Oreiro, uruguaya y muy querida aquí también. Y Oreiro siempre lo nombra a Galeano, sí, siempre recomienda y lo cita y se ve que lo ha leído mucho. Así que lindo la van premier de ver también a esa industria vapuleada, vilipendiada, denostada, golpeada por las políticas de este gobierno, unida en un estreno nacional apoyando a Benjamín Ávila, que bueno, que había hecho esa serie que Cristina Kirchner recomendaba mucho, que era 2001, ¿no? Sobre la falta de memoria que tenemos acá los argentinos y argentinas. Estoy muy despeinada. Quiero decir que además Benjamín Ávila es hijo de desaparecidos durante la dictadura militar. Eso no cambia su ADN como cineasta, pero si vieron Infancia Clandestina sabrán que es en parte la historia de su propia vida. ¿Peinada o despeinada? Más adelante, qué cosa, en radio no se ve tanto, pero en streaming sí. ¿Qué abordaremos con su varita mágica? Vamos a hablar del octavo Festival de Teatro Llegás. Llegás es una revista teatral que tiene muchos años y que apoya mucho el teatro independiente, y este es un festivalazo, te podría decir, porque tiene una gran programación. Entonces vamos a hablar con sus directores, curadores, programadores. Ricardo Tamburrano va a estar con nosotros en el Zoom en un ratito para contarnos de los más de 250 artistas que forman parte de estas 15 salas de la ciudad, y que este festival promueve el acceso de los públicos a las obras y celebra el encuentro entre espectadores, porque esto de representar los intereses propios de los que hacemos las cosas, cine, teatro, y también representar los intereses de los espectadores de ese cine y teatro, ¿no? Ayer fui de espectadora a ese cine nuestro, como la gente que va a ir al Festival de Teatro Llegás, y que es muy necesario defender ese derecho al ocio que te lleva a ver una película, a tener el tiempo libre, poder tener plata para pagar la entrada, ir al cine con quien gustes y compartir la reflexión o cómo te interpela una película, una obra de teatro que te cambia y te puede cambiar para siempre, ¿no? Después de verla. Es verdad, cuántas veces hemos sentido eso, ¿no? En un concierto, después de una película, en una obra de teatro, después de un programa de radio, que pasó algo que en adelante recordaremos siempre, o que nos ayudó a entender mejor nuestras propias vidas. A veces los artistas entienden mejor nuestras propias vidas que nosotros, o están en capacidad de despertarnos esas reflexiones. En el móvil 1 de la M530, en las calles de Buenos Aires, Martín Suárez, buenas tardes, ¿cómo va? Carlos, Marina, buenas tardes, ¿cómo les van? Estamos aquí en Avenida Callao y Rivadavia. En ese lugar, en este momento, hay como una especie de semaforazo de jubilados y jubilados que están cantando el hit del invierno, de la primavera y del verano, que es Karina Alta Coimera. ¿Cómo entró ese tema? Por todos lados. Yo lo comparo, no sé si ustedes recuerdan, en La Reta ya fue de Sudor Marica, en la campaña del año 2019. Bueno, exactamente el mismo efecto
está teniendo en la sociedad, se escucha en el subte, se escucha en el tren, se escucha en los colectivos. Aquí en Plaza Congreso en este momento está la mesa ecuménica con la presencia de referentes políticos, sociales, que también vienen a brindar el apoyo a los jubilados, y en breve va a llegar el grueso de las agrupaciones y asociaciones de jubiladas y jubiladas aquí a Plaza de Mayo para una nueva marcha de todos los días miércoles. Y uno de los referentes que vino a dar el apoyo aquí a los jubilados es el gringo Castro, el gringo Esteban Castro, que fue el primer secretario de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y actualmente integra el Frente Patriótico por la Justicia Social. Gracias por estos minutos, gringo. Bueno, ¿cómo ves este contexto? Difícil, ¿no, gringo? Sí, es difícil, pero nosotros tenemos un pueblo que nunca deja de luchar, digamos. No solo hay luchas acá, hay luchas que por supuesto no se hacen tan visibles, pero hay luchas en distintos territorios. ¿Por qué? Porque hay una crisis que está dejando trabajadores fuera, se cierran fábricas, porque los compañeros de la economía popular están cobrando hoy lo que la conquista del salario social complementario, que fue que nosotros habíamos logrado que se cobrara la mitad del sueldo mínimo vital y móvil, hoy está congelado en 78.000 pesos. Dejó de existir entonces, en una palabra. Va a dejar de existir a fin de año, pero claro, con 78.000 pesos vos no podés, no podés comer 2 días, no podés comer un día. Así que los compañeros que cobraban el salario mínimo, el salario social complementario, y además con su changa, con su trabajo que no era formal, trataban de llegar a fin de mes, tenían un pedacito de su salario blanqueado, donde podrían pagar su jubilación y su obra social. Hoy eso no lo pueden hacer. Como consecuencia de eso están explotados los hospitales. Bueno, las consecuencias de un modelo y de un proyecto de globalización neoliberal a contrapelo de la historia, porque en este momento hay un cuestionamiento muy fuerte contra todo lo que es ese tipo de globalización, y bueno, y el pueblo de a poco va luchando, va teniendo sus estrategias. A veces uno, qué sé yo, en su ansiedad quisiera que hubiera mucho más gente en la calle, pero de a poquito esto va sucediendo. Ingo, nombraste una palabra que tiene que ver con las changas. Acá cada miércoles hay jubilados que para complementar a la jubilación hacen changas también. Muchos de ellos salen a cartonear, cortan el pasto, salen a podar flores en las casas particulares. Bueno, hoy en día esas changas también están desapareciendo porque los jefes, las jefas de familia tampoco tienen el mango para pagársela a un tercero y la terminan haciendo eso. ¿Se nota en los barrios eso también? Sí, por supuesto, sí. Además, la cantidad de ollas populares que teníamos hasta el 2023, hoy se han reducido muchísimo. Hay mucha gente que llega a la olla y se acabó la comida. Tenemos una situación que es catastrófica. Incluso peor que en los años 90, que en el 2001, todo, ¿no? Yo creo que en cuanto, viste, nosotros después de la crisis del 2001 vinieron Néstor y Cristina, por lo tanto el piso de derecho quedó muy alto, por eso la pelea contra el macrismo por parte de los movimientos populares y el movimiento obrero fue exitosa, y por eso el desgaste que le produjimos generó que no pudiera reelegir, y este gobierno además se desgasta solo, digamos, ¿no? Porque bueno, ya es de público conocimiento la cantidad de barbaridades que hacen. Hoy están yendo a Moreno a un acto en un lugar que, digamos, que no es el que está en mejores condiciones para hacer un acto con supuestamente 5.000, 10.000 personas. Hay una provocación permanente de este gobierno para que se produzca violencia, y nosotros creemos, bueno, acá estas oraciones ecuménicas han sido por la paz. O sea, nuestro pueblo está planteando la paz y el gobierno está planteando la violencia. Por último, gringo, una reflexión para hablarle a ese pobre que vota al rico y que muchas veces nos juega en contra respecto a lo que es el marco de las elecciones del próximo domingo, ¿no? Sí, yo creo que hoy muchos pobres y muchos trabajadores
están indignados en general con la política y hay muchos que están diciendo que no quieren ir a votar, ¿no? Por supuesto, nuestra propuesta es votar al peronismo y también que necesitamos que haya un peronismo mucho más profundamente unido, hermanado, porque es la única forma de combatir un proyecto de globalización neoliberal. Así que ese es un pedido también del pueblo, ¿no? Que se una el peronismo y que se unan todos los partidos políticos que tienen un tinte nacional y popular, aunque está claro que el poder real está buscando una estrategia de reemplazo de Milei. Inclusive, por un lado parecería que lo están socavando y por el otro lado están buscando el reemplazo a partir de esta reunión con los distintos gobernadores que son gobernadores de propuestas conservadoras, ¿no? Muchas gracias, Gringo. No, gracias a vos. La palabra del Gringo Castro, presente aquí en un miércoles con marcha de jubilados aquí en Plaza de Mayo, mirá vos, en Plaza Congreso, que van a marchar también aquí en Avenida Callao y Rivadavia para rechazar las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Además, fuerte el análisis político, ¿no?, de tu entrevistado recién. ¿Están buscando reemplazar a Javier Milei? Javier Milei está diciendo en voz alta que el kirchnerismo quiere matarlo, tal vez en una nueva provocación, ya que esta tarde tiene un acto con connotaciones muy fuertes en Moreno, y la verdad que la teoría de la autovictimización no es menor si tomamos en cuenta incluso los ejemplos previos de sus guías ideológicos. Jair Bolsonaro. Y no, teniendo en cuenta lo que pasó en Brasil, ¿no? Con Bolsonaro, teniendo en cuenta también lo que pasó con Trump en Estados Unidos, el proceso de victimización en el marco de una campaña electoral siempre resulta favorable a quienes supuestamente recibieron un atentado y en este caso, da la casualidad que siempre es la derecha, ¿no, Carlos? Siempre es la derecha y siempre culpabiliza de la violencia a los otros. Por eso estuvo muy bien el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de poner las cosas blanco sobre negro antes, porque después habitualmente, y con la prensa concentrada en contra de todo lo que sea nacional y popular, las consecuencias pueden ser fatídicas. Y tengamos claro que también en la provincia de Buenos Aires, en Avellaneda, en un partido de Independiente con Colo-Colo por la Copa Libertadores, se desataron incidentes nunca vistos, siempre en el mismo marco que es las elecciones de este domingo. Gracias, Martín. A vos, Carlos, abrazo. Agradecemos también a los oyentes de la radio, que son muchísimos. Darío Enrique Bonavita, será algo de felicitas, Darío Enrique Bonavita. Se llama igual. Su apellido es el mismo, dice: excelente editorial, muchas gracias. Nos escribe desde Merlo, en la provincia de Buenos Aires. En Merlo, en la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer una función de nuestro espectáculo La Patria no se vende. Va a ser en el Federal el 21 de septiembre, así que gracias por el mensaje. Las próximas funciones de ese espectáculo son en Rucapirén, en Gleu, el 14, el 21 en Merlo y el 28 en Bargoglio, en Capital Federal. 3 funciones en 3 domingos, en todos los casos a las 13 del flamante mes de septiembre. Silvia de Caballito, gracias por encender cada tarde, hoy con el fuego para ayudarnos a encender nuestra alma y nuestro corazón siempre vivo. Eduardo Galeano, abrazo para todos los primeros oyentes con que nos vinculamos al aire. Tal vez, Marina, hoy nos está escuchando más gente que nunca en la historia, más gente que nunca está escuchando tal vez hoy a la M530, porque a partir de esta jornada se abre una nueva etapa técnica con el transmisor principal de la radio completamente reparado. ¡Qué suerte! Eso implica que las voces se multiplican, la comunidad se agranda, y eso se logró gracias al esfuerzo y al aporte de todos y todas. La renovación de nuestra planta transmisora y de una parte de la tecnología tiene que ver con el aporte que hizo el público de la radio. Mejor calidad de sonido, mayor cobertura, mejor imagen en las transmisiones. Entonces la AM530 acaba a partir de hoy de triplicar su alcance, y por eso te invitamos a que nos cuentes desde dónde nos escuchas. Queremos armar nuestro mapa del aire. Si envías al WhatsApp de la radio el 11 32 00 530 un video de tu radio sintonizándonos o un audio contándonos de dónde nos escuchás, armaremos un mapa y después publicaremos ese mapa. La M530 con más potencia y con más llegada significa mayor estímulo para los que trabajamos y para los que escuchan, y un alcance obviamente triplicado a partir de hoy. Somos parte de la historia, somos radio. He ahí el eslogan de la 530.
Una voz, un piano, un repertorio de grandes temas, 4 cantantes invitados. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética, un espectáculo distinto que busca la belleza como antídoto contra la crueldad. Primera función, domingo 7 de septiembre a las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Las entradas están a la venta en Alternativa Teatral. La capacidad del local es limitada. Auspicia AM 530. Por localidades agotadas, nueva función, 7 de septiembre a las 22:15. No quiero spoilear aquí, o sea, anticipar aquí los contenidos de Resistencia Poética, pero escucharon, están agotadas las localidades para la primera función de este domingo 7 de septiembre a las 20 y agregamos una segunda a las 22:15. Para esta segunda de las 22:15 quedan entradas, están en venta en Alternativa Teatral. Los 4 cantantes invitados en esta primera sesión de la temporada que llevaremos adelante hasta fin de año son Lidia Borda, Cucuza Castielo, Florencia Ruiz y Luciana Jury. Todos se incorporan a un espectáculo que continuará en octubre, en noviembre y en diciembre con otros cantantes invitados. Y una de las ideas centrales es cambiar levemente el registro de lo que suelen cantar en público los intérpretes. Van a cantar canciones que tal vez nunca escucharon ustedes en sus voces. Sí, el espectáculo comienza. El primero de sus temas es El Necio de Silvio Rodríguez. Esta es la versión del grupo chileno Los Bunkers de ese clásico. Creemos que hay que pulir todas las formas de la resistencia y hay diversas formas de hacerlo. De hecho, la cultura es básicamente resistente al gobierno de Javier Milei. Y nosotros, con absoluto compromiso con el campo de lo nacional y popular, queremos hacer la resistencia poética a través de la búsqueda y el alcance posible de la belleza y la emoción. Así que los estamos invitando, primero, a que sepan, y segundo, así pueden, para que vengan a la segunda función. A mí a veces me pasa que cuando termina el domingo y el equipo que me gusta gana, tengo una muy buena semana. Si pierde, no será tan buena. Ojalá podamos operar con ese efecto sobre los que vengan. Los esperamos. Juntos vamos a hacer un montón. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión
Pablo Javier Zurro. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Somos Radio AM530. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar, por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. ¿Ja? Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús. Avenida 9 de julio, 1999. Perón, Restobar. Entradas en Alternativa Teatral. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio.
Tenemos el placer de recibir esta tarde aquí a Walter Hidalgo, bandoneonista, compositor, cantante, nacido en Peguajó y radicado hoy en Europa. Walter Hidalgo va a presentar su nuevo álbum, Ave Fénix. Son 9 canciones en la 7ª edición del Festival de la Familia del Club Atlético Fernández Fierro. En su caso, le toca actuar el sábado 13 de septiembre a las 21. La puerta se abre a las 20. El Club Atlético Fernández Fierro, que celebra su propia familia de tango, vive en Sánchez de Bustamante 772. Dijo Walter Hidalgo: la vida nos ha sido dada y lo menos que podemos hacer es honrarla y apresar esos momentitos de felicidad que nos debemos y que a la postre son lo único y lo mejor que podemos dar y darnos. Por eso he de abrir mi corazón de par en par para contarla, esperando que algo de ellas llegue a vuestras almas y a vuestros corazones. Walter Hidalgo, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, va muy bien. Si te emocionaste así de entrada, ¿cómo será el resto, no? No, bueno, es la forma en que estoy viviendo últimamente mi vida, que es día a día. Y en ese día, el día es largo, cuando te lo planteas así, el día es largo y van sucediendo muchas cosas. A veces Mira, esta mañana, sin ir más lejos, salí de casa del lugar donde estoy parando, para ir a un lugar, y en el camino, cuando iba en mitad de camino, me di cuenta que me olvidó el teléfono. Por tanto, no tenía ni la dirección ni nada, o sea, ya arrancó todo mal, pero uno le fue consiguiendo dar la vuelta y solucionó todos los problemas igual. Bien, tenías que entonces, pensar que era un día de miércoles de entrada. Así que nada, bien, estoy muy bien. Bien, ¿dónde vivís hoy? Estoy en la montaña, cerquita de Málaga, en un pueblito que se llama Canillas de Aceituno, a 834 metros de altura. Un lugar muy bonito, también muy cerca estoy a 20 minutos del mar. O sea que estoy en un lugar muy plácido, muy bonito de verdad. ¿Tuviste tu experiencia en Portugal también? Sí, lo que pasa es que en Portugal la experiencia fue atravesada por la pandemia, ¿no? Porque en plena estadía mía ahí en Portugal, se confinó y fue un confinamiento muy largo. Este disco es bastante producto de ese confinamiento, porque a mí, que soy inquieto y que ya de por sí me cuesta bastante dormir, después del 10º día de confinamiento no había forma de tenerme quieto. Claro, entonces a las 4 de la mañana me escapaba y me iba a un parque que había ahí hermoso. Y ahí empecé, bueno, por ejemplo, Andorinho de Lisboa, que es una canción plenamente dictada por las golondrinas, que salían a volar. Si a las 4 de la mañana estaba ahí en el parque, y lo primero que aparece son las golondrinas, ¿no? Y las golondrinas, ejemplo de migración en la historia, ¿no? El símbolo de las golondrinas son las aves que se van y cambian de hemisferio. Exacto. Así que nada, fue un momento complicado de mi vida, la pandemia. La verdad que sí, fueron 18 meses de no hacer nada. Salvo componer temas para un disco. Salvo escribir música, por suerte, que fue mi salvación, como siempre. Bien, decís que el disco Ave Fénix, el material que vas a presentar aquí en Buenos Aires, junto a Juan Franchi en contrabajo, Armando de la Vega en guitarra eléctrica y Jerónimo Peña en percusión, con Eve Acosta en voz y Leandro Marconi como invitados en el piano, son 9 canciones paridas entre el humo, el desarraigo, la risa y el llanto. ¿El humo de qué? Bueno, el humo por todos lados. Pero básicamente porque yo atravesé la pandemia, por suerte, en la casa de mi amigo Changuito, que es mi hermano del alma, en la ciudad de Lisboa. Y mi amigo, que es tan buena persona como buen fumador, fuma, 4 paquetes por día, una cosa así. Y entonces toda la casa huele a tabaco. O sea, Lisboa, Nieble, Pessoa, Fado, melancolía, humo y pandemia. Sí, todo junto. Si faltaba un patíbulo nada más. Sí. Y le era Pessoa y el libro del desasosiego. El libro, sí, del desasosiego, tal cual. De pe a pa. No, pero un fenómeno, amigo, un tipo muy divertido, muy inteligente, muy lúcido, un tipo que habla 5 idiomas. Me la pasé, por suerte, gracias a Dios, que estuve con él.
Y fue muy estimulante para mí porque sobrevivimos juntos. Fue un momento de mi vida donde fue realmente, llegamos al fondo, pienso. Y qué lejos queda Peguajó. Lejísimos. Que es la infancia, ¿no? Lejísimos. Sobre todo porque yo venía atravesando un periodo de recuperación y la pandemia me agarró en el medio, y entonces por eso fue doblemente duro. Pero repito, a mí la música y sobre todo el bandoneón siempre me han salvado, me han dicho que quiero ser, en definitiva, en los momentos más críticos, ¿no? ¿Hablas con el bandoneón a veces? Es mi amigo. ¿Tiene nombre? No, este bandoneón no tiene nombre porque es bandoneón nuevo. El otro, con el que suelo tocar, toqué durante 30 años, sí, era el Negrito. No estoy haciendo preguntas locas. Los bandoneonistas bautizan a sus bandoneones, a veces para diferenciarlos, y uno se puede llamar Walter, el otro Pedro. Sí. ¿Cómo se llama uno de los de Rodolfo Medero? Se llama Timoteo, por ejemplo, y tiene varios. ¿Sabés los nombres de los instrumentos? Este no tiene nombre porque es un bandoneón nuevo, debería llamarse F, por ejemplo, porque es un bandoneón elaborado en Argentina, hecho nuevo aquí. Bien, es un bandoneón Made in Argentina. Sí, eso es interesante. Y suena bien. Suena de puta madre. ¿Está a la altura? A ver, sí, ¿cómo suena la puta madre? De puta madre. Nuestro invitado Walter Hidalgo ha tocado en el Sexteto Sur con Walter Ríos, con Leonardo Marconi, con Jairo, con Horacio Ferrer, con Alberto Podestá, con Virginia Luque, con Reinaldo Martín. Tiene una larga carrera, y en Lisboa, por ejemplo, participó de la Cumbre Mundial del Tango, así como en Buenos Aires del Festival Mundial de Tango, los festivales de Granada o Málaga. Hay que arremangarse para tocarlo.
¿Qué tocaste, Walter? Eso se llama Andoriñas de Lisboa. Eso justamente... Vení un poquito más cerca. Perdóname. Eso es Andoriñas de Lisboa y justamente lo que me dictaban las golondrinas aquella... En portugués se llaman andolinas. Andoriñas. Andoriñas. Sí. Las andoriñas de Plaza de Mayo, hubiese escrito Spinetta de ser portugués. ¿Por qué no? O Becker, ¿no? Volverán las oscuras andoriñas de tu balcón los nidos a colgar. Más o menos así. ¿Pensaste que te ibas a morir? Sí, muchas veces. Digo, porque uno de los temas del disco se llama Testamento de Amor. No, pero eso no es una historia, es una historia de un hermano mío, otro hermano de corazón, que es un viejito que ha pasado por mucho, que se llama Raúl Zagalo, que es muy, muy, muy querido, muy amigo mío. Y un día vino con esa historia, una historia verdadera de él, que estaba viviendo un verdadero drama de su vida, que había conocido el amor y lo había perdido por estúpido, y yo he visto llorar a ese hombre, y sé lo que significa esa historia para él. De modo que para mí ponerle música a un poema, a una historia tan valiosa para una persona que yo quiero tanto, que fue bueno, Raúl Zagalo fue la persona que estaba del otro lado del río cuando yo estaba en el medio del torbellino, tratando de salir para afuera. Tendrías que, claro, homenajearlo para siempre, ¿no? Ya lo has hecho con el tema y con el recuerdo, los que nos ayudan a cruzar el río cuando el río está turbulento. Claro. Y es una metáfora y es una idea sobre la vida también, ¿no? Sí. De hecho, Del otro lado del río se llama... Usted trabajó en esa película, Marina Glesser, la verdad. Canción que Jorge Drexler... Row On. Row On. Sí, se llama en inglés. Así se llama, ¿no? Rema. Del otro lado del río. La canción que Jorge Drexler terminó componiendo casi que por teléfono para los títulos de... ¿Cómo se llama? Diarios de motocicleta de Walter Salles. Usted hacía de hermana del Che Guevara ahí, de ¿no? Celita Guevara, así es. De Celita Guevara. Y hablé con ella porque vivía en ese momento y nos mandó un fax, nos envió un fax contándonos de la última noche que cenaron pollo al curry antes de despedir a Ernesto, que se iba con su amigo Granados y La Poderosa a ese viaje iniciático que lo convirtió luego en el Che. Bien, asuntos que nos rodean por siempre. Extraordinario. Cuando te fuiste, ¿por qué te fuiste? Bueno, la primera vez me fui 2 veces. En el 2001 me fui porque... Ya está, 2001, ¿no? 2001 fue. No hace falta decir más nada. Me fui porque me enfermé. Me enfermé. ¿El 2001 te enfermó o te enfermaste independientemente? No, me enfermé en el 2015, que igual es lo mismo. Parecido. Es la misma aquí la historia. Claro. Sí, todo distinto. 2015 Macri. Distinta vuelta, digamos, de la Matrix. Pero me fui a Pehuajó intentando recuperarme una tendinitis que me tenía acosado hacía tiempo. ¿Es esa por la que te tocas el hombro ahora? Sí. Triple tendinitis del brazo derecho, me costó un montón salir de esta. Para un bandoneonista, como para un tenista, es un problema gravísimo. Sí, gravísimo. Me tuvo muy mal y entonces en 2017, cuando logré empezar a tocar de vuelta, me armé una girita para ver cómo estaba y tenía muchas ganas de estar allá, muchos de mis amigos y demás, y me fui a Portugal por un par de meses y bueno, me fui quedando y después me atrapó la pandemia y después la vida continuó y yo ya estaba en la mitad de un proceso que no quise cortar y hice bien. Este proceso ya lleva 7 años y me va bien y creo que puedo ser mejor. ¿Cuánto desarraigo, no? Terrible. Por eso estoy también en este momento viendo cómo puedo gestionarme el estar más tiempo acá, ¿entiendes? Cuando estás acá, te pasan otras cosas. Claro, es que viste, es tu lugar en el mundo, no hay vuelta que darle. Pese a que vos sos de casi 400 kilómetros de acá, tu lugar del mundo como tanguero es la ciudad de Buenos Aires. No, pero no me refiero a la ciudad de Buenos Aires, me refiero a estar de este lado del mar. Esa es la cuestión. Porque el mar es inmenso, te abraza, sí, pero también te separa de manera drástica, ¿no? Entonces, eso cuando estás afuera es una idea que está muy, muy en la piel todo el tiempo, ¿viste? Y me imagino además para alguien que vive en torno al tango, que toca tango, que el tango está en el centro de su propio universo. Fuiste alumno de Julio Pane.
Sí. Hace poquito en esa silla estuvo sentado el hijo de Julio Pane, el hijo bandoneonista, que acaba de publicar con la orquesta de Julio Pane, con la última orquesta, un trabajo y de presentarlo en vivo. ¿Qué te dejó Julio Pane, que es un mito de la historia del bandoneón? Julio me enseñó la otra cara que yo todavía no había visto de la música. Yo todavía no había tocado Bach, todavía no había tocado los grandes arreglos para bandoneón, y me enseñó muchísimo acerca de la relajación. Me enseñó muchísimo que nosotros el instrumento debería llegar a ser parte de nuestra propia existencia, como en cuanto entidad, ¿no es cierto? El bandoneón está en el centro de nuestro universo, digamos, los brazos como que lo rodean, y hay como una energía circular ahí, que a nosotros inclusive los bandoneonistas, yo he notado que tenemos menos conciencia del sonido que usamos, que estamos proyectando, porque estamos en el centro como quien está en el núcleo, digamos. ¿A vos cuando tocas el bandoneón te suena en el estómago, en el corazón, en el pecho? Sí, me suena, hay muchas resonancias, pero básicamente yo pienso que como es un instrumento móvil que está con nosotros y es necesario usar su peso para poder tocarlo, todas esas cosas me enseñó Julio. Vemos y a después veces... otra cosa que me enseñó Julio también, que yo lo aprendí de verlo, es a cambiar la energía de una mano a la otra. ¿Entendés? Por ejemplo, ahí en ese último solo de ahí, que yo estaba tocando con la mano izquierda la melodía y la estaba acompañando con la mano derecha, eso también hay que pasar la energía, porque si no, la mano que está tocando las tres voces, suponete, canta una, pues vamos a tocar una melodía cualquiera, ¿no? Volver. Hay una nota contra tres, por tanto ahí hay triple uso de aire contra uno, por tanto esa diferencia hay que internamente hay que compensarla, ¿me explico? Esto no es una sesión, no es una sesión de psicoanálisis, pero mirá lo que empezaste a tocar. Volver, ay, mirá qué loco, sí, bueno, sí. Pero podés continuarlo un poco, estás volviendo, quisieras volver, te estás proponiendo volver más. Siempre se vuelve. Porque siempre se vuelve el primer amor. ¿Podés tocar un poquito más de eso que estabas tocando, de volver? Vale la pena recordar que hay una notable película de Almodóvar con Penélope Cruz de protagonista que se llama Volver, y en que el tema Volver de Lepera y Piazzolla suena como en el medio, en una versión extraordinaria flamencada, por otra parte. Qué músico Gardel, ¿no? Porque habitualmente recordamos al intérprete Gardel, a la voz de Carlitos, al mudo, qué sé yo, y esta melodía, así, es una melodía que sin saber música pensó Gardel, que le pidió a alguien que la tocara en el piano, ¿no? Son irrompibles y son extraordinarias. Julio Pane tocó en el último grupo de que en vida anduvo por el mundo con Astor Piazzolla. A veces cuando Astor hablía del todo el bandoneón, ¿no? Buscaba un efecto al mismo tiempo teatral y también de sonido, eso que vos recién contabas respecto a que te suena en el pecho, cuando abrís todo el bandoneón, como en un esfuerzo final, como si no se pudiera estirar más, después hay que volver a cerrarlo. ¿Qué se busca como expresión? Bueno, depende mucho de en qué momento de la obra estés, si es el acorde final de una música. Depende mucho. Yo creo que cuando Astor lo hace, primero está tocando de pie. Tocar de pie
sugiere una técnica particular, no es lo mismo, porque tocando de pino tenés muy buen staccato, pero no puedes tocar cerrando. Como tocó Entonces, alguna vez Néstor Marconi, con el que vos sí, trabajaste, como tocaba Rubén Juárez cuando claro, cantaba. como negro Juárez, exactamente. Eso te hace usar más la válvula porque tenés que cerrar el bandoneón, porque vos no podés marcar cerrando porque no tenés staccato. Y pesa más el bandoneón. El bandoneón pesa, pero ahí en ese momento no te pesa nada. ¿Cómo va a pesar? Uno se ha preparado toda la vida para eso, está en su momento de gloria ahí, en el mejor momento de subsistencia ahí, en esos 2 minutos. En el momento que estás tocando el bandoneón en el escenario es el mejor momento de tu vida. Claro. Claro, no, bueno, tiene sus ¿cómo es? Sus bemoles. No, tiene sus excepciones, por supuesto, como todo. Obvio, puedes estar tocando enojado, disgustado, con ganas de irte a un público de mierda que lo único que hace es no entender, etcétera. Pero digo, si te salió bien y si el público está ahí, sí, ese es el momento, es un momento soñado, orgásmico de la vida de un artista. Sí, es un momento soñado, sí, muy bonito, muy bonito. Vos te preparaste para eso desde los 9 años, o sea que tenés una vida completa dedicada. Sí, no sé si la palabra es prepararme, yo simplemente viví toda esa vida, desde los 9 años, de antes inclusive, porque mi papá tocaba el bandoneón y yo el bandoneón lo tenía como muy presente en mi familia, y estoy siempre en momentos felices, ¿viste? Porque siempre sonaba cuando había una fiesta, una reunión familiar, estaban las tías, los tíos, las amigas de mi viejo, los amigos, ¿viste? Y entonces siempre aparecía algún amigo, algún tío, algún pariente que me dice, Paco, tráete el bandoneón, y ya iba mi viejo y sacaba el bandoneón y se ponía a tocar y a bailar, ahí corría en la mesa. Claro, lo que estás contando son escenas bucólicas relacionadas a que tu viejo tocaría valses. Claro, pasodobles, valses, algunos tangos muy canciones tocadas. Movidas, se bailaba y la vida iba por otra parte. Tu obra como compositor es más concentrada, si se quiere, más producto de tu propia vida y de las experiencias de la vida. Sí. Ahí yo creo que he sido absolutamente honesto. Si me preguntas en qué has sido honesto al 100%, creo que es en la búsqueda de mi voz, en cuanto a lo que quiero decir como compositor y también como músico, ¿no? Yo no siempre me planteo como músico porque las letras son muy pocas las veces que me sale algo, y además es como que siento como que no son mías, ¿viste? Como que me han sido dadas, me han sido ofrecidas por motivos cuya respuesta no conozco, pero verdaderamente, ¿no? Que alguien te las dictó, digamos. Básica, sí, ¿sabes que sí? Es lindo ese proceso, ¿no? Como la letra está en algún lugar dentro tuyo, porque no está fuera tuya, y aparece. Claro. Es la vida, tal vez. Claro, porque yo con la música laburo, no sé si no consigo explicarme. Eso sí es fácil explicarme porque yo laburo con eso. Vos trabajás de músico, dirigís una orquesta. Y se me ocurre una cosa, es para agarrar la melodía, estilo de la melodía, tiqui de la nota y ya está. Pero trabajé. Pero no trabajás con la poesía, digamos. No. Sino que te brota. Bueno, no. Eso es bueno de saber también, porque a lo mejor es más legítimo. Así que nada, repito, yo creo que ahí he sido absolutamente libre y que me he ido encontrando. Yo creo que me voy encontrando ahora cada vez más. Creo que estoy en el mejor momento de mi vida y de mi carrera, porque básicamente sé que quiero y que lo que quiero es lo que quiere toda la gente que me quiere. Bien, no te vamos a pedir más que una más y no jodemos más, Walter Hidalgo. Recuerden, si quieren verlo en vivo, sábado 13 de septiembre a las 9 de la noche, puertas se abren a las 20, las entradas están en venta. Walter Hidalgo, bandoneón, voz y composición, Juan Franchi, contrabajo, Armando de la Vega, guitarra eléctrica, Jerónimo Peña. Es la presentación en Argentina de las 9 canciones de su único álbum, de su último álbum, que se llama Ave Fénix. El Ave Fénix resucitó. Eso mismo. Aquí estás, resucitando. Vámonos. Queremos escucharte en la última. Quiero decir que el tango que voy a tocar se llama Narices Chatas y la letra es de un crack que se llama Enrique Martín. Cuando yo recibí esa letra, la miré y era perfecta, absolutamente perfecta. ¿Habla de boxeadores? Habla del mundo del boxeador. Un homenaje muy hermoso. Vamos con eso. Desde el rincón azul se juega el cielo,
destino prometido y postergado, y en esta esquina roja la que sueño, de tigre que responde a la señal, campanas que repican en su nombre, anónimo fantasma entre las cuerdas, en guardia pedirá que alcance y sobre un golpe, una quiniela terminal, nariz de boxeador, moneda chata, a golpe y contragolpe da la cara, perfil de boxeador, medalla chata, artista y trapecista sobre el ring, peleándola de a pie, la calle es larga, en bondi o limusina todo y nada, villano sin piedad y sin pecado, esclavo de su vieja cicatriz. Diez vueltas, 10.000 vueltas a la vida. Circula con su sombra en el pasado. Directo al corazón pega y esquiva. Con paso bailarín aguanta y da. Pequeño gladiador resucitado, sobrándole a los jueces y a la suerte, pulgar del pie de Dios, peso pesado, del oro hasta el olvido, viene y va. A golpe y contragolpe da la cara, perfil de boxeador, medalla chata, artista y trapecista sobre el ring, peleándola de a pie, la calle es larga, en bondi limusina todo y nada, villano sin piedad y sin pecado, esclavo de su vieja cicatriz. Y bueno, bravo. Muchas gracias. Qué difícil lo que haces y qué hermoso al mismo tiempo. Te leo dos mensajes que sintetizan lo que muchos oyentes deben estar pensando o sintiendo. Desde Santa Fe, en Pérez Santa Fe, escuchando ese maravilloso bandoneón. Abrazo Polimeni, son Cris y Hugo los que escriben ahora, Cristina y Hugo que están escuchando allí, en el barrio de Caballito, en Capital Federal, dice... Ahora Silvia, hermoso escuchar así a Walter Hidalgo, tanto cuando habla como cuando toca el bandoneón, sensibiliza y emociona. Oyentes de radio a esta hora, gracias por haber venido al programa. Señor Polimeni, ¿qué decirle? Les quedo gratos. Su nombre que no... Marina. Marina, ha sido un gusto, Marina. Igualmente. Muchas gracias. Walter, gracias por haber pasado por aquí. Su disco se llama Ave Fénix. Gracias.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. No hay tecnología que alcance tan rápido como la radio las necesidades de los pueblos. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora y queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Ayúdanos a armar nuestro mapa del aire. Bueno, desde Mar del Plata quiero expresarles mi alegría por este nuevo emprendimiento radial. Envíanos a nuestro WhatsApp un video con tu radio sintonizándonos. Hola, buenos días, Luis de Funes, cerca de Rosario. Un saludo muy grande desde Santiago del Estero. Los escuchamos desde Balsa Las Perlas con mi hija Inés y mi nieto Joaquín. AM530. Más potencia, más llegada. Porque somos parte de esta historia. Porque somos radio. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. Y 35 ahora. Marina Glesser, es sí, su turno. Mi turno. Bueno, Festival de Teatro Llegás en su 8ª edición del 31 de agosto, o sea que ya empezó hasta el 12 de septiembre. Este Festival de Teatro Llegás está fomentado por la revista de Teatro Llegás, que tiene 21 años. Para eso vamos a hablar con el director de la revista, Ricardo Tamburrano, y también con la curadora y coordinadora directora de este festival, ahora te digo, es Melina Celdes. Hola Ricardo, hola Melina, ¿cómo andan acá? Marina Glesser desde la M530 junto a Pablo Hacker y Carlos Polimeni, le damos la bienvenida a Somos Radio. Hola amigos, amigas, ¿cómo andan? Buenas tardes, gracias por este espacio. Estamos muy contentos con Melina de volver a embarcarnos en esto de hacer el festival, la 8ª edición. Así que bueno, el festival ya empezó el domingo y dura hasta el viernes 12 con un montón de propuestas. La verdad que es de la cartelera hay 40 obras de teatro para ir a ver. Y nuestro eslogan, que es inevitable, aparte de la diversidad de obras y de las posibilidades estéticas, es que son todas obras con
a mitad de precio, para que nadie se quede afuera. Eso es alucinante que estén a mitad de precio, porque hay obrones realmente que a veces, con lo que está costando llegar a fin de mes, se te hace complejo para ir a ver, pero hay una cantidad enorme de propuestas, ¿no? Hay más de 250 artistas, hay más de 15 salas de la ciudad, pero hay muy buenas obras. Voy a decir Amanuenses, que justo entrevistamos a su directora Connie Feldman antes de ayer. También está Otelo, Modelo Vivo Muerto, Piernas Entrelazadas, El Vestido, Las Cautivas, Parlamento, Subacuática, bueno, etcétera. Melina, ¿cómo andás? ¿Sos programadora y curadora del Festival Llegás? Sí, junto con Ricky nos hemos embarcado en esta aventura. Ya este es el tercer año que trabajamos en conjunto, pero vale la pena resaltar que este año hemos hecho también un conjuro, una apuesta entre nosotros para poder entender hasta dónde podíamos llevar este festival, y como da cuenta la descripción, hemos triplicado su apuesta. Y tal vez yendo a tu pregunta de la curaduría, ha sido fundamental este año los ejes curatoriales, que en realidad es uno, que es cómo se puede armar una programación que le ofrezca al espectador la mayor cantidad de opciones, es decir, que no solo tenga la posibilidad de ver lo que le gustaría ver y que tal vez por una cuestión económica o esto que vos recalcabas no puede hacerlo, pero sino también que conozca tantas otras propuestas que hay en la cartelera de la ciudad, en términos estéticos, en términos de producción, en términos de barrios, de locaciones, de salas, de géneros, en fin, como ese es como una suerte de caja de Pandora de haber podido poner en relación y armar este rompecabezas, este recorrido, este laberinto, en fin, montones de sinónimos que hacen al espíritu de esta edición. Qué lindo, es estimulante escucharte, Melina, hablar del festival Llegás en esta 8ª edición. Ricky Tamburrano te conoce toda, un poco el ámbito y los actores y actrices y toda la escena del teatro local independiente y también el comercial. En esta oportunidad, esa cantidad de salas, que son más de 15 salas de la ciudad, también tiene, del off, pero también del mainstream, ¿no? Alguna obra más comercial a mitad de precio, y cómo hace la gente para acceder a la información del festival y encontrarse con toda la grilla, porque desde acá no tenemos todo el tiempo como para detenernos en todas las propuestas del Festival Llegás. Para acceder a las entradas hay que entrar a nuestra página web, festival-delmediollegás.com.ar. Está en nuestro Instagram, @Festival de Teatro Llegás o @revista_Llegás. Ahí encuentran todo, y vayan ahí, y todas las preguntas que vengan de no consigo entradas, porque siempre pasa esto, de no consigo entradas para tal cosa, nosotros, ahí arrimamos por alguna cuestión de algún error en algún link, lo sumamos. Y como vos bien recién decías, el teatro comercial, el teatro independiente, también hay una obra del teatro público, y esto también es un poco el festival que trata e intenta, y creemos que este año lo logramos, de abarcar los 3 circuitos. Y el festival abarca los 3 circuitos para que la gente lo pueda disfrutar, para que la gente lo pueda consumir, para que la gente tenga ese espacio de reflexión que hace tanto bien al alma, que hace tanto bien al espíritu, que hace tanto bien a la cabeza, digamos, porque también el hacer un festival tiene como un montón de aristas. No solo generar acuerdos con las obras y las salas, sino también pensar un poco en ¿cuál es el espectador que viene a este festival? Y pensamos que hay una diversidad muy grande, que quizás no lo tenemos en este momento cuantificado, porque lo iremos viendo a lo largo de este festival o cuando se termine, pero, por ejemplo, mañana al mediodía hay una función de teatro a las 13 horas en el Camarín de las Musas, que es con opcional de almuerzo. Y esa es otra cosa que tiene el festival, que puede ofrecer como alguien que, no sé, por ahí también pienso en la gente más grande que quizás de noche no sale y que pueda ir a una función de teatro a las 13 horas y se come un pastel de papas y Está buenísimo. Por ejemplo. Está buenísimo. Hay otra posibilidad de ir a ver teatro, que es en la Vinoteca Contra Etiquetas, que hay un recital de Irene Goltzer, que hace ahí como un sin micrófono, un unplugged,
Así que, bueno, algo hermoso para disfrutar, también como vivir una experiencia que va más allá del teatro también, ¿no? Porque ahí también la vinoteca ofrece como una picada antes de comer, un vino antes de comer, entonces también poder dar la posibilidad de que el teatro se expanda a nuevos horizontes. Y como decía antes, con respecto a los 3 circuitos, nosotros hacemos el festival, pero una vez que empieza el festival ya lo que sucede entre los espectadores y lo que es la obra o ese suceso que es irrepetible en esa obra de teatro, donde alguien apaga el celular, donde alguien tiene la posibilidad de pensar en otra cosa, de salir de su cotidiano, ya me parece que es algo del ámbito de lo extraordinario y también de poder dar esa posibilidad, porque sabemos que en Buenos Aires y en Argentina hay muchísima oferta para ir a ver lo cultural, lo que nos representa. Lo nuestro. Una más me parece que hace que esto siga siendo más grande y de lo que nos enorgullecemos, de lo que sabemos hacer, de lo que es el hacer en común. Y eso no nos lo va a quitar nadie. Qué lindo y motivante, como te decía antes. Melina, en tu caso, te sumaste, esta es la tercera edición de las 8 ediciones que lleva el Festival Llegás, y en esta curaduría o programación del festival, ¿qué cosas determinaste, no? Bueno, recién Ricky hablaba un poco de la obra y del espectador. Uno, cuando defiende los propios intereses artísticos o culturales, también los está haciendo en nombre de lo que representa, que es a sus espectadores, ¿no? ¿Qué tomaste un poco para elegir las obras de los 3 circuitos, público, comercial y independiente? Sí, hay un detalle que tiene esta edición que es nuevo también, que es que hicimos una convocatoria abierta, es decir, no solo fuimos a buscar obras, sino que lanzamos una convocatoria y, para nuestra sorpresa, porque estuvo apenas abierta por 5 o 6 días, recibimos 250 propuestas. ¡Wow! Con lo cual eso también nos expuso y nos hizo aún más hacernos cargo de este rol y bajo qué criterio íbamos a elegir, porque para mí era interesante lo de la convocatoria, no solo para darle la posibilidad a personas tal vez de distintas perspectivas, pero también para darnos la posibilidad a nosotros de ponernos en la posición de que no conocemos todo, y cuánto más hay por conocer y cuánto más hay por hacer conocer. Y me parece que tenemos las 3 propuestas que tenemos de la convocatoria, tanto una mención para un grupo de jóvenes artistas de la danza, una convocatoria de danza que va a estar en el Galpón de Guevara el domingo a la noche, que es Velar la Noche, que es una obra de danza y de circo, o sea, con elementos de las 3 disciplinas, danza, teatro y circo, y una obra hermosa en el Teatro El Grito, que es la de teatro Pibites del Río, que está el jueves 11. Con esto quiero decir... Sí, hablé con el Pibites del Río. Que son 3 propuestas que no ha sido fácil, o sea, porque hubo que descartar de 250 y también decir, bueno, ¿qué vamos a tomar para que arme este rompecabezas? Me parece que ahí fuimos desde la danza, ¿no es cierto? Que es tal vez mi campo más fundacional. Bueno, ver qué se está contando desde la danza y después cómo complementar con invitaciones. También darle lugar a chicos jóvenes, es un grupo que se recibe en este año de la UNSAM, con lo cual es darles un gran empujón y recibir la emoción de ellos, decir muchísimas gracias, porque en el contexto de hoy, sin este pequeño reconocimiento, nosotros no tenemos el horizonte que tenían ustedes hace 10, 15 o 20 años. Por otro lado también, esta apertura de generaciones, de poder invitar a Margarita Bali, ¿no? Una gran artista reconocida de más de, no vamos a decir su edad, pero sabemos la cantidad de décadas que tiene, en una misma programación con Mayra Bonard, tal vez, y estos chicos jóvenes. O sea que ya solo desde el espectro de la danza tenés 3 grandes generaciones en un espectro de 80, 90 años. Me parece que eso también deja ver cuál es la naturaleza del festival y qué es lo que le permite al espectador. Ojalá la gente se anime también a conocer cosas que nuevas, no acostumbra a ver. Claro. Sí, y de géneros.
plural, abierto, diverso, ojalá lo federalicen. Busquen revista Llegás. Repetinos, Ricky, que ya cerramos la nota, que estamos corriendo con el tiempo hoy, donde consiguen las entradas a mitad de precio de esta cantidad de oferta a las artes escénicas, para que puedan entrar a buscar toda esta programación. Los felicito, Ricky, te felicito, Meli, y les deseo lo mejor. Cierran con una fiesta en el JJ Cultural el viernes 12 de septiembre, así es, ¿no? Sí, y ahí queremos invitar a toda la gente, porque generalmente la fiesta de los festivales, el público cree que es solo para que los artistas se encuentren, o los gestores o los productores. No, queremos que venga la gente a festejar, porque el festival genera estímulo en los hacedores, claramente por la convocatoria y porque hay algo que se mueve con el festival, con la gente que hace y ese circuito, pero el público es el verdadero protagonista, creemos, de este festival y del teatro en sí. Buenísimo. Así que repito la página, entren, festival _delmediollegás.com.ar, y si no, nuestros Instagram, @Festival de Teatro Llegás o Revistas Llegás en el Instagram. Así que pregúntenos, hay entradas para lo que el Río hace para el jueves 11, hay entradas para Muerde de Luciano Cáceres, para Subacuática, bueno, las nombro todas, no me queda, me queda chico. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes, un beso grande, Meli, Ricky, suerte y nos vemos pronto. Chau, chau. Cuando miramos este panorama, cuando este panorama nos mira a nosotros, me doy cuenta por qué me gusta vivir en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de todos los pesares. Esto es lindo. Buena propuesta cultural. Es hermosa la diversidad y la cantidad de estímulos. Acá teatro y danza, pero recuerden el cine, la música, la pintura, la escultura, esta ciudad las que charlas, las presentaciones única de en el libro. mundo, única en el mundo. Los partidos de fútbol, las canchas, digamos. Todo. Esta ciudad, el Teatro Colón, las manifestaciones, la calle, esta ciudad es un tesoro. Lástima, muchas veces, lo que da lástima. Somos Radio. AM530. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática, que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sábado 12 de septiembre a las 21, Juan Tata Cedrón en vivo en La Carbonera. Carlos Calvo 299, San Telmo. Entradas anticipadas y con descuento por Passline. Producen Don Narciso y Jueguen. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. 15:51, antes de que termine el programa, nos quedan 9 minutos ahora. Aprovechando el señor Pablo Hacker que toma mate. ¿Usted toma de la buena? Tomo siempre. De la buena toma. Suena muy feo, por favor. Sí, estamos hablando de mate. Yerba mate, yerba mate, la buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen, buena calidad y precio, elaborada con palo y póleo, libre de gluten. Yerba mate la buena. Aquí en la radio, muchos compañeros, si toman mate, toman
de la buena. Hay que decirlo que muy contentos todos con esto, porque estamos a full con esa yerba. Muy bien, en el móvil 2 de la radio, Fabián Goldman, en el Congreso de la Nación. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, compañeros. Estamos aquí en la playa, detrás del vallado que está cruzando la avenida Rivadavia de Hipólito Yrigoyen, como acostumbra hacer el gobierno nacional, con un fuerte dispositivo de seguridad detrás, que quizás, no sabemos, sea el mismo que llevará a Moreno cuando a partir de las 5 de la tarde comience su acto La Libertad Avanza, en un contexto en el cual el gobierno anuncia la posibilidad de que el presidente sufra algún accidente, sea hasta asesinado, como lo dijo en un video que se conoció esta mañana en una entrevista brindada al hijo de Nicolás Sarkozy. Bueno, todo eso está en desarrollo. Mientras tanto, aquí los jubilados han venido nuevamente a proclamar su necesidad de que mañana en el Senado, pareciera que va a ser así, se culmine con el veto al aumento que le brindó Javier Milei. Bueno, y mientras tanto, la vuelta típica de distintos sectores, la presencia de distintas agrupaciones, y también del senador Mariano Recalde, que se encuentra aquí al lado mío. Gracias por atender a 530. Mariano, en primer lugar, preguntarte el contexto del acto que va a llevar adelante hoy el presidente. ¿Cómo lo mirás? ¿De qué lado? Bueno, veo que están en una situación muy complicada y que están desesperados por sacar el foco, la atención pública que hoy está puesta sobre las coimas, sobre los audios, sobre la violación a la libertad de prensa con la censura previa que promovieron, y ahora están queriendo generar, me parece, un hecho para victimizarse, para distraer la atención. Esperemos que no pase nada, que hoy sea un acto donde se expresen, digan sus cosas y no busquen ni provocaciones ni generar un hecho que los victimice. Pablo, te paso Carlos Polimeni con Mariano Recalde. Con mucho gusto. Pablo Hacker te pregunta, Mariano. ¿Cómo estás? Justamente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mariano? Bien, ¿vos? Un saludo grande. Este acto de hoy parece un intento desesperado por recuperar cierta agenda en un momento en que por lo menos hay dos cosas de las múltiples, pero dos cosas que destacan. Uno es el tremendo escándalo de las coimas, que el gobierno se esfuerza por decir que el problema es el espionaje ilegal, supongamos, pero no que jamás niegan lo que está sucediendo, que es un afano tremendo en el Estado, además en uno de los lugares más graves que es... Pero aparte es ridículo pensar que hay espionaje ilegal. Eso es una filtración interna de los problemas que tienen adentro del oficialismo. Claro. Los audios dicen ellos mismos que salieron de la Casa Rosada. ¿Quién entra a la Casa Rosada sin la autorización de ellos? Que se le meten espías por la ventana como en la película. No jodamos. Es evidente que es una filtración interna, lo mismo que si hubiera salido, como dice Martín Menem, de su despacho en el Congreso. Claro. ¿Quién entra y conversa con las máximas autoridades del gobierno de esa manera? Alguien de su entorno. Entonces que busquen primero entre ellos y no inventen estas teorías ridículas. Y lo otro que te quería decir es justamente el tema de la economía, que lo marcó muy bien la expresidenta en su tuit, pero vemos hoy una intervención en la flotación esta que impusieron, y además incumpliendo con lo mismo que firmaron con el fondo, que era no usar ese dinero para justamente planchar el dólar. O sea, es un momento muy malo, y todo lo que parece hacer el gobierno en estas manotazos de ahogado es tratar de distraernos a todos, ¿no? Eso es lo que iba a decir, un manotazo ahogado, un intento desesperado de mantener una situación que se les va de las manos. Hacen agua en lo económico, hacen agua en lo político, hacen agua en lo moral. No tienen de dónde sostenerse. Este modelo económico tiene fecha de vencimiento, este modelo económico cruje, hace cada vez más ruido y quieren distraernos con pavadas, pero... hay que estar atentos a los temas importantes, en los jubilados, en las personas con discapacidad, que mañana vamos a rechazar el veto en el Senado si no hay traidores como alguna vez hubo. Creo que van a estar los votos y seguir tratando de que el daño que está causando Milei sea el menor posible
para que cuando nos toque reconstruir la Argentina lo podamos hacer lo más rápido posible. Mariano, ¿era parte de la estrategia desde el principio dejar que el modelo se mordiera la cola a sí mismo, ya que la legitimidad democrática al haber ganado los balotajes con el 54% era evidente, más no así su plan de gobierno? No es una estrategia que le va a llamar a la gente, pero sí sabíamos que este gobierno tenía un plan que no tenía nada de nuevo y nada de bueno. Así que era cuestión de esperar a ver los resultados, sí, lamentablemente. Ojalá nos hubiéramos equivocado y Milei hubiera hecho otra cosa y la gente estuviera feliz, pero la verdad que la está pasando muy mal la gente. Ojalá este tiempo desperdiciado para la propia Argentina nos ayude a pensar mejor en el futuro. Mariano, gracias. No, gracias a vos, un abrazo grande para todos los de la mesa. Fabián Goldman. Por último, preguntarte, Mariano, van a hacer una conferencia de prensa, una reunión de la Comisión de Libertades esta tarde. Sí, la Comisión de Medios y Libertad de Expresión se reúne hoy a la tarde, vienen varios de los periodistas agredidos, denunciados y a los que se le impidió la libertad de expresión a exponer y vamos a poner el Congreso a disposición. Gracias. Bueno, le agradecemos al senador Mariano Ricalde que se retira cuando se empieza a sumar más gente aquí, Carlos, a la vuelta a la plaza del Congreso, cortadas totalmente Rivadavia y Hipólito Yrigoyen. Gracias, Fabián. Fabián Goldman en el Móvil 2, en este miércoles movidísimo en la zona de Congreso, movidísimo también en la realidad política argentina, porque no es menor, el día 3 están 3%, están cerrando la campaña los libertarios en la provincia de Buenos Aires con un acto en Moreno que para mí y mucha gente y muchos analistas políticos está impuesto para que el presidente logre victimizarse. Nada más y nada menos. Cuidado con los brócolis. Lo dice el gobernador, lo dice la intendenta de Moreno. Están pidiendo que los vecinos no vayan porque hay un clima que está enrarecido. Además sabemos muy bien lo que hace el gobierno cuando hay movilizaciones. Infiltra gente, hace quilombo a propósito y después se victimiza, ¿no? Pero lo que está enredecido además es no llegar a fin de mes, los tarifazos de electricidad y gas. No sé si a ustedes se les incrementó la boleta como a mí. Sí, a o todos. como a la gente con la que hablé estos días. Eso sí está heavy. Y encima los curros del gobierno tan expuestos, tan claros, de tal manera que, como decías recién, nadie desmiente los curros, sino que están enojados por las filtraciones, que es una cosa diferente. Es una cosa de locos. Una sola cosa que mañana la vamos a retomar, pero se perdió 30% de la capacidad adquisitiva del salario en lo que va la presidencia de Milei, y hoy en comparación con 2015, cuando estábamos muy mal, ¿se acuerdan lo mal que estábamos en 2015? Es un 56% de disminución en el poder adquisitivo del salario. Eso es lo que está pasando. Nos queda un elemento en el programa, la columna de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Bien. Trataré de ser brevísimo, Carlos. ¿Cómo estás? Mirá, acá hay un conjunto de factores concurrentes que llevan a una suerte de proceso de descomposición del gobierno nacional, ¿no? Porque está en crisis su modelo económico, macroeconómico, las consecuencias en la sociedad, tiene una derrota en el Parlamento que le hace perder todo tipo de iniciativa y que le descomponen precisamente los vetos. Hay todo teñido por un olor nauseabundo producto de la corrupción. Yo lo que quiero destacar es que este conjunto de elementos lo que está haciendo es atacar el corazón del relato, el corazón de la famosa batalla cultural que efectivamente se llevó a cabo con la aquiescencia de los medios de comunicación y que en su momento, en octubre del 23, ha tenido éxito. Por eso es el presidente de la nación. Sin embargo, transcurrido muy poco tiempo, creo que todo ese esquema comunicacional entra en una crisis pero muy grande, producto de este proceso de descomposición económica, política y moral, además de una destrucción al interior del propio sistema de gobierno por sus internas, ¿no? Bueno, y del otro lado, creo que del lado del pueblo comienza a haber una cantidad de reacciones que veremos cómo se expresan en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Pero lo central que quería destacar es que queda herido toda esta gran iniciativa comunicacional y cultural
del famoso relato mileísta. Brillante, Juan Carlos, gracias. Gracias. Chao, chao. Juan Carlos Junio, como está claro, ayudándonos a pensar, nos vamos terminando este programa de un día de miércoles que continuará en el día de miércoles con otras secuencias en la realidad argentina. Ya viene Pablo Caruso y su equipo para hacer que vuelvan las ideas. Nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana, Carlos, hasta mañana, Pablo. Gracias a todos y a todas. Hasta mañana, compañeros. Si no tiene nada que hacer, lo esperamos aquí. Sí, mañana. No tengo nada que hacer. Sepan que mañana... Pero voy a venir. Mañana es mejor. Horas de desvelo, voces olvidadas, lo urgente que no puede esperar.